La paz con Gran Bretaña fue algo que Hitler buscó antes de mover su siguiente pieza. Habiendo desperdiciado una gran oportunidad en Dunkerque y fracasado en los hilos ingleses frente a la imponente Real Fuerza Aérea Británica, la operación Seelöwe, o León Marino, la cual consistía en la invasión de la isla, sería pospuesta. De manera sorpresiva y descolocando los planes que poseía el Tercer Reich, las fuerzas de Mussolini, ansiosas por aprovechar los continuos éxitos militares de Hitler, habían invadido Egipto en septiembre de 1940 desde su colonia de Libia. Su retirada hacia Tripolitania fue inminente tras el avance de la guarnición imperial británica. Hitler, sospechando que había problemas, decidió enviar una pequeña fuerza expedicionaria para apoyar a los italianos. Bienvenidos a la guerra en el norte de África. Es difícil saber hasta qué punto llegaba la falta de preparación de los alemanes para la guerra en el desierto occidental. Los uniformes eran los únicos elementos aptos para el desierto de los que disponían, pues los vehículos que llegaron a Libia estaban todavía pintados de gris oscuro, según el estándar europeo. Rommel, a pesar de haber tenido mucho éxito como comandante de división Panzer durante la campaña de Francia, no tenía experiencia como comandante de cuerpo ni sobre combate en este nuevo entorno. Las unidades estaban equipadas para las campañas en el teatro europeo y pronto demostraron ser inadecuadas para el norte de África. Sin embargo, gracias a la iniciativa de Rommel y el desvío de la atención de los británicos hacia Grecia, se lanzó la primera ofensiva el 23 de marzo de 1941, con la 5ª División Ligera y 3 divisiones italianas. Se asaltó la ciudad de La Gueila y avanzando a través de Cirenaica, se detuvo el 27 de mayo en el paso de Halfaya, ya en Egipto. Fue un buen principio, pero con él comenzó el patrón de victorias y derrotas que caracterizó la guerra en el norte de África. El 8º ejército británico comenzó su segunda ofensiva en Cirenaica el 18 de noviembre, forzando la retirada de Rommel hacia Tripolitania, hasta que se detuvo en La Gueila el 31 de diciembre. Desde allí, Rommel contraatacó el 21 de enero de 1942, penetrando a 400 kilómetros en Egipto y deteniéndose en el Alamein. El nombre de Deutsches Afrikakorps se usa a menudo, incorrectamente, para designar a todas las fuerzas alemanas desplegadas en el norte de África. De hecho, el propio DAK sufrió varias encarnaciones y expansiones. El 1 de septiembre de 1941, formados por las divisiones Panzer XV y XXI, la 90ª División de África y entre 1 y 3 cuerpos italianos. A pesar del éxito del eje, las acciones en África estaban debilitando a las fuerzas alemanas y las líneas de suministro, demasiado largas y vulnerables, se convirtieron en un problema serio. Rommel, que se encontraba sometido a mucha presión, recibió refuerzos en julio de 1942 de las Festungsdivision Creta, guarnición de Alemania en la isla griega. Sin embargo, ese apoyo no fue suficiente para los acontecimientos posteriores. El 23 de octubre de 1942, un total de 230.000 hombres del ejército aliado avanzaron desde el Alamein y forzaron la retirada de los 100.000 hombres de Rommel. El ejército Panzer germano-italiano se retiró, atravesando Libia hasta llegar a la línea Maret el 15 de febrero de 1943. El 19 de febrero, Rommel volvió a mostrar su brillantez, derrotando a las fuerzas del ejército estadounidense en el paso de Kasserine. Tras esto, entregó el mando al Generaloberst Hans-Jürgen von Arnim y regresó a Alemania. De igual forma, lo peor para las fuerzas alemanas estaba por llegar. El 8 de noviembre de 1942, una fuerza expedicionaria angloamericana desembarcó en Marruecos y Argelia. Estaba a tan solo 80 kilómetros de Túnez cuando a finales de noviembre la 10ª División Panzer entró en la ciudad. Los alemanes rompieron la cabeza del puente principal en noviembre del 42 y en febrero del 43 habían establecido una línea defensiva de 60 kilómetros de profundidad alrededor de la ciudad. A pesar de haber recibido ayuda de una división extra a última hora,
no fue suficiente para detener al octavo ejército británico, el cual atravesó la línea Maret de manera contundente. Con Arnhem en clara inferioridad y ya sin recursos con los cuales combatir, se rinde el 12 de mayo. Podemos decir que el periodo de guerra en el norte de África fue una época complicada para el ejército alemán, que tuvo que enfrentarse a muchas exigencias y cambios estructurales. Aquel invencible ejército que se paseaba a lo largo y ancho de Europa vivió en carne propia la crudeza de combatir a 40 grados, hundiendo los pies en la calurosa arena y luchando además contra la falta de suministros. La carencia de preparación y atención necesaria por parte de Hitler, casi subestimando el frente, desembocó en una catastrófica derrota. No sería la primera ni la última ocasión en la cual esos factores influirían en una campaña y llevarían al Tercer Reich a un rotundo fracaso. Aún quedaba una, aquella que decidiría el futuro de la guerra.